Este es un asunto un tanto complicado de tratar, pero lo vamos a intentar hacer con las herramientas que nosotros dominamos para no meternos en terreno pantanoso y que nos podamos pillar los dedos. Entonces, nada, si quieres, empiezo con una primera reflexión y a partir de aquí Vale. empezamos a patar la charrada. Yo el primer punto que quiero destacar hace referencia al poder. Es decir, cuando tú emprendes una acción de este calado, me refiero a esta acción judicial, lo que tú estás haciendo es construir esta imagen del otro que prohíbe, que coacciona la libertad de los individuos. No hay que olvidar la relevancia que tienen los derechos civiles en las democracias liberales y cómo cualquier cosa que altera estos derechos es vista por la ciudadanía como un atropello. Por lo tanto, cuando suceden cosas de este calado, pues es normal que la gente reivindique más democracia y una ampliación de los derechos civiles, ¿no? Creo que en lógicas de poder no se ha gestionado de la mejor manera posible, probablemente por esta lógica del régimen del 78, de preservar a todas las instituciones que forman parte de ese entramado, yo esto lo entiendo. Ahora bien, si se quiere, eh, si se quiere suavizar o anestesiar lo que se promulga, en este caso, en las canciones de Pablo Hasél, podría ser perfectamente un elemento para realizar lo contrario, ¿no? Es decir, proyectar en el mundo que España es una democracia, que es una democracia avanzada y que por ello existen canciones como las de Pablo Hasél. Es darle la vuelta a la tortilla a lo que ha sucedido, perdón, para, entre otras cosas, perpetuar esta continuidad de poder, ¿no? Y evitar que la ciudadanía construya acciones de protesta delante de lo acontecido. No sé cómo lo ves tú, en términos de poder, cómo se ha llevado a cabo, cómo se ha ejecutado y cómo valoras, pues, esa acción más disciplinaria, en que, cómo valoras en lo que ha devenido a posteriori. Sí, yo creo que claro, bueno, digamos, en términos puramente de poder, lo que ha hecho el Estado español es básicamente demostrar que es poderoso, ¿no? Pero claro, esta necesidad, al menos según ellos, de demostrarlo, es poderoso frente a estos mensajes o estos relatos o estas personas que encarnan intenciones rompedoras con respecto del régimen del 78, como se ha venido a llamar. Este pack de monarquía constitucional, de la Constitución y del PSOE y en PP en menor término, pero el PSOE sobre todo como ejes vertebradores, ¿no?, de este régimen. Y todo eso es lo que impugna Pablo Hasél en sus letras y sus tweets. Entonces yo creo que sí, el Estado lo que ha hecho es esto, ¿no? Es decir, oye, somos poderosos, este tío y este mensaje, fíjate, le vencemos. Pero claro, el hecho de que ellos consideren que necesitan hacer esto y demostrar esto revela justamente la debilidad, ¿no?, del régimen del 78 en la actualidad. Creo que está claro y se le da la razón con esto. Ahora bien, lo estábamos comentando antes del podcast, hasta qué punto el régimen del 78 actual se podría permitir lo contrario, ¿no? Hay países del entorno, de nuestro entorno, la Unión Europea, que no tratan así, que no existen los presos políticos o que no encierran a gente por cosas tan estúpidas como hacer una canción o un puto tuit. Es verdad, pero seguramente la base sobre la que se sostienen esos status quo, digamos, ese establishment o esa constitución y ese sistema político, económico y social es bastante más fiable y duradera que la del Estado español. Pero bueno, yo creo que es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros decíamos que Ciudadanos iba a morir
y seguimos diciéndolo y efectivamente lo vimos en las elecciones catalanas. Pues yo creo que esto está claro, no lo decimos nosotros, es más caro que el agua ya. Lo que pasa es que a lo mejor tarda 15 o 20 años, no sé, pero bueno, yo creo que está claro, ¿no? Y esto es otra vez otro elemento que vuelve a demostrar que efectivamente es así. Por eso yo la duda que tengo es, si yo fuera, digamos, representante de, de, de este régimen del 78 y tuviera el interés de que se perpetuase, quizás están haciendo lo correcto desde el punto de vista de ellos, porque lo contrario quizás sería peor, aunque desde el punto de vista liberal y de respeto de los valores democráticos sea más correcto, porque es obvio, es indiscutible, pero si ellos quieren defender lo que tienen, seguramente están haciendo lo correcto desde mi punto de vista porque están en una posición de puta mierda. Se les acaba el chiringuito, hagan lo que hagan, se les va a acabar, pero quizás así les dura un poco más. Es mi punto de vista. Ahora bien, no estoy defendiéndolo para nada, que quede claro. Simplemente creo que es lo que más les conviene y por eso lo hacen. Y ahora yo quería hablar, no sé si quieres comentar algo más sobre esto, si no. Dos cosas. Una, que en referencia a lo correcto, claro, probablemente la mejor manera de perpetuar tu poder es cuando este poder se ejecuta de manera invisible, ¿no? Hay que tener en cuenta que el régimen del 78 con los rostros que conforman este régimen del 78 tienen todos los instrumentos y todos los medios para intentar evitar una destrucción inmediata y a la vez también, al tener esos medios y esa capacidad, poder intentar perpetuarse el máximo tiempo posible. Ahora bien, el asunto central es la gestión, ¿no? Que es lo que venimos comentando. Cómo expresamos o cómo ejecutamos pues, nuestras capacidades, ¿no? Entonces, claro, aquí está el asunto, obviamente con una lógica disciplinar, coactiva, prohibitiva. Es muy complicado porque sedimentas esta imagen del otro y la gente, cuando coartas sus derechos, la gente eh, eh, Se pues rebota. lucha, ¿no? Reivindica, entra en disputa, ¿no? Y luego el otro punto, y rápidamente, y te vuelvo a ceder la palabra, es que delante de una monarquía que no está sujeta a la fiscalización de la ciudadanía, la libertad de expresión nos permite manifestar aquello que no nos parece bien delante de ciertos comportamientos, ¿no? Es decir, cuando una institución está por encima de la, de la supervisión de la ciudadanía, el derecho, la libertad de expresión, pues nos permite, ¿no? En cierto modo, poder reivindicar aquello que no nos parece bien, ¿no? Y eso es algo que hay que no solo proteger, sino también establecer todos los mecanismos para intentar perpetuarlo, ¿no? Luego hay que discutir, por supuesto, ¿no? Las formas, que esto es un asunto central en las discusiones que hemos visto tanto en medios de comunicación como también en medios digitales, ¿no? Pero el fondo es este, ¿no? Es el mecanismo que nos permite poder decir a aquel otro, al monarca, bueno, pues tus actitudes y tus comportamientos quizá no han sido los deseados según el cargo que ostentas. Sí, yo comentar así rápidamente que sí que es verdad lo que decías, ¿no? Digamos que el Estado o el ente más poderoso es aquel que se puede permitir no tener que ejercer ningún acto explícito de defensa de su propia estabilidad o de su propia existencia. Pero es que yo creo que el Estado español no se puede permitir eso. No depende de tu voluntad, no es una de sus opciones el no hacer absolutamente nada explícito, porque si no se hunden más rápido. Entonces lo que están haciendo es la desesperada, encerrar a gente que dice cosas en canciones y en tweets, porque es que si no se les cae el chiringuito todavía más rápido. Yo creo que, claro, lo que tú dices es verdad,
pero justo el hecho de que no puedan permitirse esta inacción, por decirlo así, en que en realidad sería una acción implícita, el hecho de no actuar de manera represiva contra aquel que te critica, no se lo pueden permitir y no tienen que responder, creo yo. Y si no es así y se lo pueden permitir, pues son todavía más estúpidos porque se están dando piedras sobre su propio tejado. Y un poco relacionado con esto, me parece paradójico, y no sé qué pensarás tú, el hecho de que, concretamente hablando del rapero Pablo Hasél, a mí personalmente, más allá de los mensajes que da o tal, que pueden ser más acertados o menos, me parece ya desde el punto de vista del flow y tal, me parece malo, o sea, me parece un tío malo. Hace años Valtonyc se tuvo que exiliar, que también parece un rapero malísimo, desde el punto de vista de la calidad musical estoy hablando. Esto es totalmente subjetivo, pero bueno, es paradójico desde mi punto de vista que la mayor performance o la que contiene mayor calidad literaria, musical y digamos de show es justo su encarcelamiento, que hasta cierto punto no depende de él, ¿no? Más allá de sus tweets o de sus letras, que pueden ser, como digo, acertadas o no, y más allá de las formas, que sí que es verdad que yo creo que eso es otro error, que son formas como, no sé, meter un elefante en una cacharrería y muy, ¿sabes? Muy de golpe, muy, bueno, a la gente eso no le atrae y si no consigues apoyos, pues tu mensaje no sirve de una puta mierda, es así de simple, por muy verdad que sea. Pues la verdad se construye. Pero bueno, el caso, y me parece paradójico, ¿no? Que casualmente algo que en principio no era voluntario, porque imagino que él no querría entrar a la cárcel, como es lógico, y que, como repito, no debería entrar en la cárcel por escribir una puta canción, esté eso no de acuerdo con lo que dice. Pues resulta que lo más llamativo y lo más revolucionario es el hecho de entrar en la cárcel más que las letras de sus canciones. Él, si bien no me equivoco, si no me equivoco, yo vi en el Preguntes Freqüents, un programa de TV3, Cuestiones Freqüents o Preguntes Freqüents, ahora no estoy seguro, le Preguntes entrevistaron freqüents. Preguntes Freqüents hace 2 o 3 semanas y él dijo que sospecha que la Policía Nacional Española le permitía escaparse, exiliarse, como han hecho otros, entre ellos Valtonyc, como hemos dicho, o algunos políticos catalanes, que son presos políticos, para evitarse el marrón. El Estado español quería evitarse el marrón de encerrar a un rapero, ¿sabes? Por escribir cosas, o sea, es estúpido. Yeah. Y entonces le permitieron irse a, pues, por ejemplo, a Suiza, a Venezuela, él comentó varios ejemplos, pero él no quiso, él quiso entrar en la cárcel. Hay que tener en cuenta que las letras que él hacía tenían una repercusión bastante acotada. Es decir, no estamos hablando de monstruos del rap español como puede ser pues Nach o KCO o Zatu. Probablemente también por el contenido que él hace, ¿no? Sí. De calado estrictamente político. Entonces, bueno, ¿a quién ha beneficiado más este asunto? Sé que es un poco frívolo decir esto, ¿no? Pero, coño, estas últimas semanas también Pablo Hasél ha aprovechado y ha estado colgando canciones, videoclips y demás, ¿no? Aún así, como acto político, el hecho de entrar en la cárcel, con lo que comentabas, es un acto valiente que, que probablemente tendrá una mayor repercusión que exiliándose, ¿no? Aunque el hecho de exiliarse también, ¿no? Tiene Sí. pues sus consecuencias mediáticas. En este punto, que va muy relacionado, quería comentar cómo precisamente este tema se convierte en un nicho político, con diferentes narrativas, diferentes modos de abordar la misma problemática. Y cómo las reivindicaciones que se han llevado a cabo estas últimas semanas, las manifestaciones y los disturbios, pues se han convertido en tema político que las diferentes formaciones han aprovechado para posicionarse, ¿no? Y me parece interesante desde un punto de vista político, pero también frívolo, porque al fin y al cabo la conclusión es que todo lo que sucede en nuestra cotidianidad es político y además puede convertirse en un objeto de carácter instrumental.
con las consecuencias que conlleva todo eso, ¿no? Un pequeño apunte antes de todo esto. Es verdad que, ya para acabar con el tema de las canciones o de la calidad literaria, es verdad que seguramente la temática que él bueno, mostraba en sus canciones y en las obras artísticas le acotaba y le reducía muchísimo el potencial, ¿no? de escuchantes o de fans. Pero coño, tenemos otro grupo como por ejemplo Los Chicos del Maíz, que puede ser un poco más light seguramente, pero aún así bastante reivindicativo y no me jodas, tienen muchísimo más éxito, principalmente porque son más buenos, ya está, creo, desde mi punto de vista. Pero bueno, ya, o sea que no quiero decir que es malo, para mí me parece rapero malo, ya está. Es otro tema, ¿no? Porque aquí estamos hablando en realidad, de si se le debe cerrar por escribir canciones o no. Pero bueno, está ahí el tema, va a que aclararlo. Y ahora, respondiendo a lo que me decías, claro, existe una utilización siempre interesada desde los actores que participan en este caso, en el empersonamiento de un rapero. Eh, y siempre hay, pues eso, una toma de posición, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, a la CUP reivindicando la figura de Pablo Hasél de cierta manera, cuando Pablo Hasél ha dicho explícitamente que ni es independentista y que el independentismo le parece una gilipollez y ni es, obviamente, votar de la CUP ni cercano a la CUP para nada. De cierta manera lo hace y Pablo Hasél ha lo peor Podemos en muchas ocasiones. Entonces, bueno, claro, yo creo que puede que sea por razones partidistas, de intereses partidistas, como es lógico, así funciona el juego de la democracia representativa, pero también es verdad que necesitan tomar posición, ¿no? Y porque se les interpela. Entonces, bueno, hasta cierto punto es una obligación que tienen y es lógico que ellos, en coherencia con lo que se supone que defienden ideológicamente, pues estén en contra de que lo encierren. Me parece porque además es de puto sentido común. Yo esto lo relacionaría, y además para darte paso a ti, con el tema de las manifestaciones que está habiendo estos días en muchas ciudades del Estado, en Madrid, no solo en Cataluña, también en Zaragoza, en Navarra, me parece que en Pamplona bastante movida, y por supuesto en Barcelona estas últimas noches, en Lleida, creo que en Girona también. En Palma, ¿no? Entonces, bueno, aquí creo que hay, en Baleares no sé si ha habido, la verdad, supongo que habrá habido en Palma algo también, pero bueno, no habrá sido muy relevante, supongo. Lo más potente creo que está siendo en Barcelona estas noches y bueno, y luego en Madrid también hubo movida. Estuve estos días en Madrid y también hubo movida. El caso es que claro, yo creo que aquí hay una diferenciación heavy, ¿no? Los manifestantes que se manifiestan por el hecho de que encierran a un tío por escribir unas cosas, como digo, lo cual es estúpido, y luego está la peña que se apunta un poco pues, por toda la movida que está viendo, vamos a ver si podemos liarla, ¿no? Pero claro, esta gente no defiende ni el enfado por encerrar a un tío ni nada, simplemente va a liarla y ya está. Entonces los medios aprovechan pues, de esta imagen, es lo de siempre. Y claro, aquí entra el dilema y es lo que yo te quería preguntar, de hasta qué punto la violencia es legítima. Eso es un debate que yo creo que se nos escapa para un podcast corto, porque es súper complejo, pero lo que creo que es indiscutible es que la violencia es un instrumento relevante en cualquier tipo de conflicto político. Siempre habrá violencia, no tiene por qué ser física ni explícita, pero siempre va a haber violencia y dominación y el ejercicio de esta dominación de cierta manera. Y hasta qué punto es relevante, creo que es indiscutible, porque tiene consecuencias y por tanto es un instrumento útil. Ahora bien, en la tele lo políticamente correcto se llena la boca de decir que la violencia es ilegítima, que la violencia no tiene que existir, que las cosas se solucionan hablando. Existen muchos tipos de violencia y la peña que se llena la boca con esto, o bien no se entera de esto y de que le explotan en la empresa, de que las empresas, las multinacionales ejercen violencia en todas las partes del mundo, de que los estados también ejercen violencia en todas las partes del mundo, o bien es consciente y, digamos, que suelta el mensaje que la violencia es legítima en cualquiera de los casos y no es útil, implícitamente está diciendo que no tiene ningún tipo de sentido, lo cual es estúpido, históricamente lo sabemos, para defender esta violencia, que yo creo que es esta segunda opción, porque la peña, los periodistas y los líderes de opinión que salen en la tele tienen capacidad y por tanto se benefician de esta violencia. Y entonces, bueno, no sé qué opinan de este debate, más allá de si la violencia es legítima o no, porque creo que esto es mucho más complejo y además cada caso es un mundo y bueno. Claro, creo que la violencia es un asunto contextual que además tiene
tiene la particularidad de que está envuelta por el relato, la narrativa. ¿Qué sucede? Que en el contexto actual, dependiendo de los intereses que se defiendan, la violencia es construida con un relato u otro. Por lo tanto, depende de la posición en la que te encuentres, digamos que te acercarás más a un discurso o al otro, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de guerra entre una nación y otra, es mucho más fácil justificar la violencia, ¿no? Porque es un conjunto que lucha contra otro conjunto. Por lo tanto, cualquier tipo de acción, de decisión, estará bien vista por la población. Esto no quiere decir que hay individuos o formaciones políticas que reivindiquen que quizá la violencia que se ejerce igual es demasiado, ¿no? Pero en el cómputo global la gente va a legitimar ese tipo de violencia, ¿no? Es muy complejo este asunto y es muy complicado abordarlo, ¿no? Pero sí que es cierto, y tenemos un vídeo cortito hablando de, por ejemplo, el concepto de violencia positiva, ¿no? Que es esa violencia que ejerce uno para sí y que además no está, no hay ningún tipo de repercusión jurídica en base a eso, ¿no? Está bien que una vez finalizas tu jornada de trabajo te quedes una hora, hora y media porque es síntoma de profesionalidad, cuando lo que denota es que estás renunciando a los otros tiempos de tu vida, ¿no? Los que son esos tiempos de trabajo, trabajo familiar, trabajo doméstico, trabajo de cura, o ese tiempo exento de obligaciones para ti, para los tuyos, para tus hobbies, ¿no? Nada, un pequeño comentario que claro, el debate es muy complejo, pero yo básicamente lo que quería expresar era que lo que me parece que es necesario debatir y aclarar es que más allá de si es legítima o no, es relevante y es determinante. Y hoy en día creo que esto lo estamos viendo estos días, los medios de comunicación intentan transmitir que la violencia nunca es determinante y por eso es innecesaria y es ilegítima. Pero ellos mismos, esos periodistas, esos líderes de opinión, ejercen violencia con esos mensajes o con otras cosas que ahora mismo no nos vamos a meter en esas movidas, privilegios que ostentan y mierdas de las que se aprovechan. Entonces, niegan la evidencia de que la violencia es determinante en cualquier conflicto social. Más allá de si es legítima o no, que como tú decías, es muchísimo más complejo, es un debate y además cada caso es un mundo, depende del contexto, etcétera. Yo no digo que en este caso lo sea, pero que sí es determinante, está claro que la violencia es determinante. Yeah. Claro, antes de esbozar la última cuestión que quería lanzar, claro, por ejemplo, con el 1 de octubre, coño, los medios de comunicación del establishment se llenaron la boca de que la actuación policial era necesaria y proporcional delante de la circunstancia, ¿no? Por lo tanto, es esto, ¿no? Contexto y relato y cómo manejar pues, estas dos variables. Ya por último, has comentado antes el tema de las manifestaciones y yo quería lanzar la idea, ¿no? De las manifestaciones de carácter posmoderno, de estas reivindicaciones líquidas, cambiantes, transitorias, efímeras, en último término. Es probable que la semana que viene sea muy difícil poder seguir viendo este tipo de manifestaciones. ¿Por qué? Los partidos políticos, los medios de comunicación y también la ciudadanía que padece las consecuencias de las manifestaciones, ¿no? Allí se genera una disputa que hace que por una razón u otra se imposibilite que esto se pueda perpetuar, ¿no? No solo eso, sino que además también me da la sensación, y siguiendo el libro de Tristán García, que se titula, hicimos un vídeo cortito, que se titula La vida intensa, que las manifestaciones en cuanto posmodernas también
se sumergen en este fenómeno, ¿no? En este fenómeno, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que estas manifestaciones llegan a su catarsis, a su máximo pico de intensidad y luego se deshinchan, ¿no? El suflé se rebaja. Entonces, creo que esto es una constante, ¿no? En las reivindicaciones, su durabilidad se enmarca más en el corto plazo, ¿no? En el cortoplacismo. Sucedió también con la sentencia de los presos políticos, que había un clima de crispación, pero que desafortunadamente pues no pudo prolongarse en el tiempo. Y ahora con lo que sucede con Pablo Hasél, pues va a suceder igual, teniendo en cuenta que probablemente la magnitud de la sentencia sea menor y no tenga la capacidad de interpelar a la ciudadanía, ¿no? En términos totales, ¿no? Sí, yo creo que como resumen digamos, el prototipo de participante en estas revueltas agresivas y violentas es un niñato absurdo. O sea, digamos, yo creo que lo que revela estas manifestaciones, no las manifestaciones, sino lo que viene después de las manis, que son romper tiendas y tal, y que me parece guay que rompas un cajero, me suda la polla, pero es absurdo. No va a llevar absolutamente nada precisamente por el carácter posmoderno que tú comentabas. Yo creo que esto revela la desorganización y la falta de un objetivo real, que simplemente es ir a liarla, porque Hollywood nos ha vendido, nos ha transmitido el mensaje de que las revoluciones son positivas per se y que ser revolucionario es destruir un cajero o quemar un container. Y eso no tiene nada que ver con la revolución. De hecho, es lo contrario de la revolución porque es contraproducente para cualquier tipo de revolución, ya que hace que los medios tengan la excusa perfecta para decir, mira, son violentos y son agresivos, no tienen nada que decir, este es el mensaje que quieren transmitir, está vacío. Y es verdad, en ese caso dicen la puta verdad, son niñatos, muchos seguro que son niños de papi, no lo sé, habla de todo, ¿vale? Pero en el caso de Barcelona, que la conozco, creo que sí, la mayoría son niñatos de clase media alta que vienen a jugar a ser revolucionarios porque consideran que quemar un container o tirar un pedrusco es ser revolucionario. Pero, por cierto, luego si te robas una chaqueta o un patinete, no eres revolucionario, hijo de puta, eres un niñato, ladrón, ya está. Y entonces esto responde a la falta de una organización, a la falta de una concienciación y a la falta de una voluntad a medio y largo plazo. Y todo esto es coherente con el posmodernismo, que, como digo, en este caso Hollywood nos vende diciéndonos que la revolución es positiva per se y, segundo y más importante, que eso es revolución, cuando ninguna de esas dos cosas es verdad. Entonces, bueno, mi opinión con respecto a estos actos estúpidos, pues es eso, que son absurdos y que no llevan a nada y que además es contraproducente, porque ya le das la excusa perfecta a la periodista facha o al periodista facha de decir, mira, y además eso luego lo relaciona con partidos como la CUP o con partidos como Podemos, que es lo más progresista dentro del espectro político que tenemos. Aunque haya casos de relación mínima, no son representativos y, por supuesto, no serán relacionados directamente con quemar un container o romper la tienda de Nike para robar una camiseta. O sea, claro que no. Pero bueno. Sí, yo... dos cosas me venían a la mente. La primera es la vivencia de la manifestación, que no tiene por qué ser contraria a la voluntad de la manifestación, ¿no? A la voluntad reivindicativa, pero sí que es cierto que pues en muchos casos la manifestación se convierte en una experiencia, en una vivencia para el ciudadano, entrando en el cosmos posmoderno. Luego también considero que la constancia y perpetuar la reivindicación creo que probablemente sea el mecanismo, el método. No estoy hablando de actos vandálicos, sino la fuerza, la unión de los individuos para luchar por cualquier asunto, aunque sea aunque sea que al lado de tu casa van a poner, pues no sé, ahora me estoy acordando de los vecinos de Sants que luchaban porque les querían poner una funeraria, ¿no? Bueno, pues
esa reunión diaria para reivindicar de manera pacífica, que no están conformes y que quieren decidir qué es lo que sea su barrio, yo creo que es uno de los caminos. Hay otros, pero uno de los caminos con los que yo tengo simpatía. Sí, un comentario de un segundo, que por favor, esto no va a llegar a ningún periodista de lo que es la histórica, de la Castilla histórica, pero dejad de hacer el ridículo. Si hay un acento en la E, no es Hasél, es Hasél. Ya está, es Pablo Hasél, tiene un acento en la E. O sea, aprender a leer, ya está. Puede ser que yo también haya caído en eso, no me he fijado. Luego lo repasamos. Creo que no. Si no, no. Pues sin más, lo dejamos aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Que vaya muy bien. Que vagi molt bé. Adéu.